Tengo una duda. ¿El periodismo ya no deja y por este motivo es mejor ser productor? El periodismo nunca ha dejado. No, mira, una de las cosas que me llevaron a tratar de hacer en cine la película es que es muy periodística. Es muy periodístico el texto. El texto de Ramírez Heredia es un reportaje de un hombre que fue a ver, a escuchar, a oler, con un hombre con un gran olfato, con un gran oído, con un gran ojo y con piernas para moverse y casi invisible para que no lo vean y él sí estar ahí. Entendió perfectamente la realidad de la frontera sur. Y lo que escribió Rafael Ramírez Heredia es un reportaje, pero escrito de tal manera que lo levantó a la literatura. Pero esencialmente es un reportaje. Entonces, a mí como periodista me tuvo una gran resonancia ese texto, porque estaba yo leyendo un reportaje escrito de la manera más fabulosa posible, con todos los recursos de la literatura, y el lenguaje vertiginoso de Rafael, y la puntuación increíble de Rafael. Pero fundamentalmente yo lo que estaba viendo es un texto periodístico, entonces por eso me gustó, porque tenía que ver con el periodismo, precisamente. Y con una denuncia periodística de una estructura de poder terrible en la frontera, porque si tuviéramos que definir con una palabra, lo hemos platicado bastante Luis y yo, de decir, bueno, ¿de qué se trata esta película? Bueno, esta es una película sobre la injusticia. De eso trata esta película. Entonces, a través de una historia de amor, porque todo el cine es una historia de amor narrada de 10,000 maneras distintas, pero finalmente el cine se hizo para contar historias de amor. A través de una historia de amor estamos conociendo una realidad terrible que tiene que cambiar. Y si logramos eso, pues habremos logrado una cosa que nos va a dejar muy satisfechos y al público esperemos que también. Sí. Hola, soy Fabián de la Cruz de Filmeweb. ¿De dónde? Fabián de la Cruz de Filmeweb. Yo les quiero preguntar sobre el proceso de selección del elenco, cómo se hizo el casting en cuanto a locaciones, todo lo que es el diseño de producción de la película, cómo está ese punto, por favor. Bueno, a nivel locaciones fuimos a los lugares, que es donde se va a filmar. Se va a filmar la película en la zona de Tapachula, Ciudad Hidalgo, Tecunumán, el río Suchate. Los interiores, vamos a hacer 3 semanas de interiores en el Distrito Federal. Y la parte de los trenes se va a filmar en Tuxtepec, Oaxaca, frontera con Veracruz. El proceso de casting ha sido un proceso largo. Es un reparto grande y no fue fácil encontrar los personajes centrales. No fue fácil, sobre todo con Sabina Rivas, el personaje, que es una hondureña de 15 años, 15, 16 años, que tiene que reunir por un lado la cualidad de ser una niña que ha vivido todo, lo bueno y lo malo, y que al mismo tiempo mantiene la inocencia y un espíritu de lucha y de esperanza, y que en un momento dado puede volver a ser niña de 15 años y al siguiente momento es una mujer que se enfrenta a las peores adversidades. Su amigo novio, que es Giovanni, que es otro ser que también viene de Honduras, que también vive los trenes y la violencia y que al mismo tiempo es un niño inocente. Eso no fue fácil encontrarlo. Y de ahí ya, teniendo ese núcleo, ese centro, fue que se abordó el abanico, en donde ahora participan grandes actores como Joaquín Cosío
Iba a venir la señora Adriana Barraza y por un conflicto de fechas finalmente no se pudo llegar a que ella viniera a hacer la película. La va a sustituir Lupe Ontiveros, la gran actriz mexicana que vive en Los Ángeles, y actores aquí como Tenoch Huerta, como Mario Zaragoza, como Miguel Flores, etcétera, etcétera. Si bien va a ser una ficción, pero siempre va a haber la cosa esta de cómo ustedes insertan su película en la realidad mexicana, si de algún modo los viene a exorcizar un poco como productores, periodistas, creadores. Perdón, ¿entendiste la pregunta? No entendí. Hacer esta película los exorciza un poco en el caso de Luis como creador, y en el caso de Abraham como periodista, de la realidad mexicana, de cómo insertan esta historia en la realidad, en la vida cotidiana de México. No entiendo un poco la palabra exorcismo. Yo creo que la realidad se inserta sola en la película. La realidad existe ahí. ¿Por qué no ha sido abordada por otros realizadores? No sé, quizá porque pues, requiere de esfuerzo, de trabajo, de correr algunos riesgos, porque es una zona complicada, y porque vas a retratar una estructura injusta, una estructura de poder abusiva, cruel, violenta. No veo la palabra exorcismo, no sé, no la entiendo bien, pero mi formación de periodista me predispone a emocionarme con textos que me explican la realidad. Y en ese sentido el texto de Rafael Ramírez Heredia y la trayectoria de Luis Mandoki pues fueron como un matrimonio casi automático, ¿no? Entre el texto y lo que sabe hacer Luis y lo que ha hecho, y su compromiso político y su madurez y su visión y su experiencia. Creo que fue un machimbrado ahí casi automático de una gran realización cinematográfica de una película fundamentalmente política y moral. Y creo que eso es lo que es la película de Sabina Rivas. Yo quisiera saber cuántos actores casteaste para llegar a estos venezolanos y por qué ellos. Comentas que fue difícil, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué específicamente ellos? Sí, mira, esa es una pregunta que yo mismo me hago siempre que estoy casteando, y que para mí es un proceso angustioso porque veo muchos actores. En este caso yo creo que vi cientos de actores y no actores, y para mí tengo el personaje muy claro en mi mente, pero es difícil explicártelo racionalmente. Sé las cualidades que ese personaje debe tener, pero por ponerte un ejemplo, cuando primero me fui a Los Ángeles, me dieron un guión, me ofrecieron una película, hice el casting, vi a como 500 actrices en video y en persona, y dije, esta. Me dijeron, ¿pero por qué esa? Si aquí hay 10 que tienen nombre y esta no tiene nombre. Y les dije, ¿por qué es esta para esta película? Y el presidente del estudio, que en ese momento era Paramount, me dijo, pues entonces no hacemos la película porque esa nadie la conoce. Y esa, un año después, era Julia Roberts. Entonces, de esa forma, lo único que te puedo decir es que Gracie Mena es Sabina Rivas y que Fernando Moreno es Giovanni en esta película. Quiero agregar, yo tenía una visión de una actriz, no voy a decir el nombre porque no se debe, pero yo dije, esta muchacha es Sabina. Y estuve terco y necio como un año y me decía Luis, no es buena actriz, no sufre, no da el personaje. No, sí, Luis, no seas no.
Entonces hizo una película que se proyectó en México, y me dice, nomás vela a ver. Y la fui a ver y dije, no, pues no es buena actriz, no da, no sufre. Entonces ya llegó un momento que no discutes con el señor Mandoki porque tiene mucha visión de los actores, muy buen trato con ellos. Es un director que te va soltando poco a poco lo que sabe. A veces yo me desespero de que no me dice, pues no me dice porque no me tiene que decir. Tiene su ritmo, pero tiene un ojo tremendo para la selección de actores. Por eso Gracie Mena, que gracias a que Luis resistió la idea mía de una actriz que finalmente hubiera sido un gran error, acabamos dando con Gracie Mena y con Fernando, que yo creo que son unos aciertos. Ya ustedes la conocerán a Gracie Mena. Es una muchacha increíble. La palabra está súper utilizada y súper gastada, pero cuando la conozcan van a decir qué fenómeno, qué personaje tan increíble. Y está aquí porque Luis hizo todo el esfuerzo para encontrar a la persona adecuada. Y eso es lo que hace un gran director, ¿no? Un director que no le importa, pues dice, pues ok, está bien el que sea, pero Luis es muy, muy, muy especial. Esmerado hasta el exceso, quizá. Y gracias a eso, las cosas salen como salen, de bien. Señor Mandoki, ¿cuál es su visión? ¿Hasta dónde ve esta película? Teniendo en cuenta que tiene más de 80 de éxitos en taquilla y controversia en su haber. ¿Hasta dónde la veo? ¿En qué sentido? En su visión que tiene, el quererla dirigir, el empezar a dirigirla y en descubrir estrellas. ¿Cómo ve a Sabina Rigo la vida que hace? Bueno, pienso que es una historia universal, que la historia de seres humanos que buscan mejores condiciones de vida es una historia que le da vueltas al mundo. Y que por lo mismo pienso que como pues prácticamente todas mis películas han tenido mercados internacionales, esta película también será. Al mismo tiempo, creo que nuestro mercado importante y primero es mi país, que es México, es mi público principal, es el público con el que primero inicié y que quiero y que respeto mucho. Pero creo que la historia merece caminar por el mundo. Creo que es una película donde, como dice Abraham, el tema central es la injusticia y Sabina representa a la esperanza. Entonces, es una historia donde la esperanza se enfrenta a la injusticia. ¿Y qué pasa?